Pues mis hermanos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Yo he disfrutado bastante estar aquí con los muchachos. Sí. Ayer me sentí un poco chavalón jugando voleibol. No, es que traigo un desgarre por querer clavarla un poquitito. Sí, ya no es lo mismo. Sí, hermanos, yo tengo 49 años. Me veo de 48, pero tengo 49. Sí. He estado disfrutando aquí, gracias por la invitación. Efectivamente, a principio de año no habíamos considerado que esto fuera nuestros planes, estar por acá, pero sí fue parte de la dirección de Dios y hemos estado pues muy contentos aquí con ustedes, con los muchachos. Agradezco a Dios que también mis hijos tuvieron oportunidad de venir y ellos han comentado que han disfrutado de la estancia en el lugar y siendo animados y retados con las enseñanzas, los talleres también que han recibido. Pues muchas gracias. Para los que no me conocen, mi nombre es Samuel Álvarez Vázquez, soy pastor de la Iglesia Bautista Misionera ahí en Durango, en la parte norte de la ciudad, allá entre la salida a Torreón y Chihuahua. Por allá se encuentra la iglesia, atrás de Sam's y Walmart. Esa es la referencia. Ya se les digo Colonia La Piedrera y pues bueno, ya es no. Pero bueno, está por allá. Si alguna vez tienen necesidad de andar por allá, con toda confianza pueden visitarnos. Dios nos ha permitido hospedar durante varios años y hemos visto que eso es una bendición. Y de veras uno nunca sabe. Ya ve, yo no tenía pensado estar por acá y aquí ando. Sí, muy bien. Y pues hemos estado estudiando con los jóvenes un tema relacionado con un carácter que honra a Dios. Y cuando empezamos a hablar de carácter, ¿verdad? Pues bueno, consideramos muchas cosas. A veces consideramos las veces que nos han dicho quién es un genio de los 1000 diablos. Disculpe la frase. ¿Sí? Qué barbaridad, esa persona tiene un carácter tan padre, tan bonito, hasta quisiera ser como él. A veces también disculpamos las debilidades de nuestro carácter y las minimizamos porque decimos, no, malo Caro Quintero, que es asesino, que es narcotraficante. Y minimizamos a veces los aspectos de nuestro carácter porque pensamos que no son cosas delicadas o que no son cosas graves. Pero ayer terminamos mencionando, ¿verdad?, que inclusive cuando una persona no toma en cuenta los aspectos de debilidad aún en su propio temperamento y va formando un carácter cristiano, desarrollando un carácter que honra a Dios, las mismas debilidades de su temperamento pueden llegar a hacerle tropezar, a destruir sus relaciones personales, a destruir sus relaciones interfamiliares. Se establece pues que un carácter cristiano es una necesidad imperiosa. Y por ello, pues, nos ocupa el día de hoy el cierre, la última etapa. Vamos a dirigirnos a Dios en oración. Les invito a que nos encomendemos al Señor. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, muchas gracias le damos porque ha sido bueno, ha sido fiel. Gracias por su buena voluntad en permitirnos viajar y llegar aquí, disfrutar del tiempo con nuestros hermanos en Cristo. Gracias también por el cuidado que ha tenido de los jóvenes en estos días, Señor, con todas sus vivencias. Gracias porque hemos tenido la oportunidad de entrar en contacto con otros hermanos en Cristo que aunque tal vez no los conocíamos o no los recordábamos, lo hermoso de Jesús es que nos permite tener bastante en común. Lo hermoso, nuestro Salvador nos permite de veras vernos como familia. Agradecemos mucho las atenciones, Señor. Ahora que tu palabra llegue a cada corazón, que trabaje y haga el impacto según sea necesario en cada vida. Ayúdame, por favor. Tú sabes que pues esto no se trata de oratoria, esto tiene que ver con el trabajo que hace tu Espíritu Santo usando tu palabra. Que así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, vamos a entrar en materia, la última parte, un carácter que honra a Dios. ¿Sí? Un carácter que honra a Dios. Muy bien, ahí voy.
La tecnología, hermanos, estoy tratando de amoldarme a ella. Sí. Ok. Ahí va, ahí va. Ok, perfecto. Muy bien, un carácter que honra a Dios. Estuvimos viendo esos tres temas. Formar un carácter, ¿cuál es su fuente? ¿Cuál es su impacto? Un carácter, entonces, tiene su fuente en el Señor Dios Todopoderoso. Dice que a través de la fe en Él llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, y eso es el inicio para desarrollar un buen carácter. Un carácter cristiano, un carácter que honre a Dios. La fuente también nos hace ver que por eso decíamos allí en 2 de Pedro 1 que debemos añadir con diligencia a nuestra fe, y viene una serie ahí de recomendaciones de lo que debemos añadir para formar un carácter que honre a Dios. Cuando un carácter que honra a Dios está siendo formado o ha sido formado, tiene su impacto en el mundo en que Dios ha colocado a esa persona. No importa entonces su nivel académico, no importa su estado social, no importa, ¿verdad?, su experiencia de vida. Lo precioso es que Dios puede trabajar en cualquier persona, ni siquiera con relación a la edad. El apóstol Pablo instó a Timoteo diciéndole: ninguno tenga en poco tu juventud. Es muy común que a los jóvenes se les tenga en poco, ¿verdad?, sobre todo en el mundo de los adultos. No porque todavía eres chico, no porque todavía no tienes 18 años, no porque todavía no tienes tu IFE. Bueno, varias cosas. Pero ¿sabe qué? Dice el apóstol Pablo que aún cuando se va desarrollando un carácter, un muchacho puede ser conocido por sus hechos si su conducta fuera limpia y fuera recta. Vimos también que es necesario para formar un buen carácter tomar responsabilidad en mi vida. Y responsabilidad es tener compromiso con la perseverancia, tener compromiso con el dominio propio y tener compromiso con el entrenamiento. Y tener compromiso con la mirada puesta en el objetivo adecuado. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No estoy respondiendo ningún WhatsApp, ningún Face. Le estoy poniendo 40 minutos porque si no yo ya me conozco. Si me dijo, el hermano sacerdote de este lugar me dijo, el párroco me dijo, nada más 40. Ah, ok, está bien. No. Vamos allí. También vimos el temperamento y el manejo de las emociones. Encontramos que cada uno es diferente. Es curioso, ¿verdad? A veces nos enojamos y desconsideradamente decimos: te pareces igual al viejo de tu padre. Claro, pues ¿a quién quería que se pareciera? Eres igualita a tu mamá. Hay temperamentos, hay forma de ser que se heredan. Pero lo precioso es que el temperamento no es el fin de la historia. Tiene potencias, pero también tiene debilidades. ¿Y sabe qué? El manejo de ello a través de la formación de un carácter cristiano permite que la persona, la potencia de su temperamento, puedan ser usadas para la gloria de Dios y las debilidades vayan siendo minimizadas. ¡Qué bueno que tenemos esperanza! Gracias a Dios. Ahora cerramos el último tema. Otra cosa que a veces afecta el desarrollo de un buen carácter tiene que ver con los aspectos del pasado. A veces nosotros no podemos despegar o seguir adelante en la formación de un buen carácter por asuntos que hemos dejado atrás sin concluir, sin resolver. A veces los chicos vienen arrastrando cosas que pasó con ellos en su primera etapa de adolescentes o aún en su infancia. A veces esposas vienen batallando aún en su relación matrimonial por cosas que han ido manejando de una manera inapropiada en su relación y no pueden ir desarrollando el asunto de un buen carácter. Por ello es muy importante que cerremos analizando y revisando las cuestiones del pasado. Dios quiere, ¿verdad?, que también dejemos concluidas las cosas que han estado atrás. Que es en un momento dado, ¿verdad?, un asunto que llega a ser un lastre, un peso que te impide desarrollarte, que te impide seguir hacia la meta de formar un carácter que honra a Dios. Ese pasado muchas veces se proyecta hasta el presente y va inhibiendo poco a poco el futuro. ¿No le ha tocado personas que muchas veces le cuentan la misma historia? Cada vez que yo visitaba a mi abuela paterna, recuerdo que me contaba la triste historia de cómo el abuelo se había esmerado tremendo allí en Durango, como albañil, construyendo algunas casas, ahorrando un dinerito, porque ellos salieron de Tamaulipas para irse a vivir a la ciudad de Durango,
Y allí en la ciudad de Durango, pues, imagínense, ellos viven en Ciudad Mante. Algunos han oído de Ciudad Mante, ese pueblito. Yo sé que sí. Es caliente, es cálido, es exuberante, mucha fruta. No, Durango todo lo opuesto, muy seco. No, pues imagínense, ya los abuelos desde que llegaron estaban con el cuerpo ahí, pero con el corazón allá. Vamos a regresarnos, pero ya no fue tan fácil. Tuvieron que por allí trabajar y el abuelo construir algunas casitas y venderla y luego otra vez empezar de cero con otro terreno para ir juntando. Llegaron a juntar una cierta cantidad de dinero significativa como para irse otra vez. Y allá en su Mante lindo y querido, en su Tamaulipas, decían ellos, viva Tamaulipas, altiva y heroica. Se ponía a cantar en una Tamaulipas, algo así, yo ni me lo sé. Pero bien contentos, ya soñando con que iban a regresar. Y entonces se presenta la dificultad de cómo hacer el asunto de llegar allá, comprar un terreno y empezar a construir, a lo mejor, no sé, un negocito pequeñito. El chiste es que tomaron ambos, mi abuelo y mi abuela, la decisión de mandar todo el dinero con uno de sus hermanos de mi abuelo para que él comprara el terreno y fuera adelantando las cosas. Oigan, así lo hicieron, no se la hago larga. El tío abuelo se gastó el dinero y ya no pudieron irse. Imagínense. Se quedaron frustrados en Durango y sin dinero, y ¿sabe qué? Contando repetidamente la historia a cada cual que le prestaron los oídos para escuchar. Se quedaron estacionados allá. Pues mi abuelo murió en Durango, mi abuela pues ya está grandecita, pero cuando una persona va y empieza, oiga, ¿y cómo fue que llegaron acá? Ustedes son de Tamaulipas, prepárese, va a escuchar la historia otra vez, con puntos y comas y con la situación final. Y aquel ingrato, y aquel que su lengua se pudre en el desierto, que sus huesos, se gastó el dinero y no pudimos, se quedaron estacionados. Hay muchas cosas que si dejamos sin resolver, se van a presentar en nuestra época. Para ello es muy importante entonces que entendamos lo siguiente. Présteme atención aquí a este diagrama. Nosotros allá a la izquierda, las relaciones con otros ahí abajo, arriba Dios, y ese espejo, nuestra actitud. Mire, quiero mencionarles lo siguiente. Toma en cuenta este esquema porque nos va a ayudar para ir avanzando rápido y entender cómo podemos resolver cosas del pasado. Generalmente tenemos problemas en 3 áreas, pero para las 3 áreas problemáticas Dios ha suplido para que podamos resolver de manera adecuada. Comenzamos diciendo, nuestra relación con Dios, ¿ok? Nuestra relación depende de nuestro concepto de Dios, ¿sí o no? Si yo considero que para mí mi concepto de Dios no es importante, pues no voy a tener una buena relación con Él. Cuando una persona es importante para alguien, oiga, Face a cada rato, WhatsApp a cada rato, cartitas a cada rato, mensajes a cada rato, ¿verdad que sí? Hay relación. Pero si no es importante, no hay relación. Entonces, nuestra relación depende de qué concepto tenemos de Dios. Dios es una persona a la cual conviene estar cerca de Él y tener comunicación con Él o no. Pero entonces nuestra relación depende precisamente del concepto que tengamos de Dios. Segundo, nuestro concepto de Dios va a afectar nuestras actitudes, ¿sí o no? El concepto que yo tenga de Dios, el conocimiento que tenga de Él, el crecimiento en gracia que tenga de Él, va a afectar, ¿qué? Mis actitudes. ¿Sí? A veces nosotros hemos ahí medio golpeado con intención. Mira cómo vienes y eso que acabas de llegar del templo. Y ya te enojaste y ya estás así, ¿verdad que sí? ¿Qué estaba diciendo? Pues tu actitud, ¿qué está pasando? Nuestro concepto de Dios afecta nuestras actitudes. Si yo tengo un concepto superficial de Dios, no va a afectar mis actitudes de una manera significativa, de una manera bíblica. Pero entonces, nuestras actitudes gobiernan nuestras relaciones con otras personas. Si yo tengo un mal concepto de Dios, no voy a tener entonces, ¿sí?, una buena actitud y en consecuencia voy a tener no buenas relaciones con las personas. ¿Y qué ocurre? Que si nuestras actitudes gobiernan nuestras relaciones con otros, entonces nuestras relaciones con otros revelan qué concepto tenemos de Dios.
y empieza el ciclo otra vez. Es muy importante pues en la formación de un carácter que entendamos esto. Ahora bien, vayamos a los problemas. En primer lugar, una de las cosas con las que vamos a guerrear y que tiene que ver con el pasado son las dudas de los detalles de cómo nos ha ido atrás. Hay muchas ocasiones, ¿verdad?, en que personas, por ejemplo, si tuvieron algún accidente, algún descalabro, algún raspón, ya son más precavidos. ¿Por qué? Por la experiencia del pasado. Tuvieron algún problema y entonces en el tiempo presente, el meterse una vez más para hacer aquella actividad o meterse en aquella acción, ¿sabe qué? Dice, no, es que tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque me pasó esto, me pasó esto. Hay un ejemplo interesante allí. Génesis 42:36, Jacob. Jacob había tenido sus hijos, ¿verdad? Y no le había ido muy bien en la crianza, parece ser, ¿sí? Por lo que nos revela la escritura de cómo eran sus hijos. Llega un momento en que se complica la situación bastante. Viene una crisis severa económica, ¿sí? Terrible, muy complicada. Y entonces hay necesidad de ir a buscar alimento a otro país, a otra zona, a Egipto. Y entonces, pues los hijos de Jacob, teniendo por allí cola que les pisara, por cómo habían manipulado toda la situación de su hermano menor José, se quedan mirando unos a otros cuando dicen, hay que ir a Egipto. Las cosas se ponen complicadas, bien difíciles, ellos van para allá, dice la escritura, y entonces José lo reconoce inmediatamente, ellos no lo reconocen, y para asegurarse José que van a regresar, deja a uno de ellos preso y que no pueden volver a menos que traigan a su hermano menor llamado Benjamín. Bueno, entonces dice la palabra de Dios que ellos regresan, tienen contacto con su papá y comentándole todo lo que había pasado en Egipto. Y dice, papá, aquí traemos comida, pero no podemos regresar a aquel país a menos que llevemos a nuestro hermano Benjamín, el menor, y entonces nos van a conceder otra vez vendernos alimento y además van a sacar al que dejamos preso allá. Híjole, aquello le duele y le llega de manera terrible a Jacob. Y mire cómo expresa él la situación en Génesis 42:36. Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos. José está desaparecido, Simeón también está desaparecido, y se quieren llevar a Benjamín. Contra mí son todas estas cosas. Wow, cuando le dice, no podemos ir a Egipto a menos que llevemos a Benjamín. ¿Qué ocurre con Jacob? ¿Tiene deseos? ¿Tiene ánimo? No, él tiene un pasado doloroso, le entran las dudas. Si yo no puedo conceder que se lleven al menor. José desapareció hace muchos años, me dolió, lo lloré, tuve luto por él. Ahora resulta que dejaron allá preso a este otro, a Simeón. ¿Y se quieren llevar a Benjamín? No. ¿Qué estaba pasando? Le estaba calando su pasado. Tenía dudas por lo que había experimentado. Empezó a preocuparse, decir no. Y es que precisamente el hombre sin relación con Dios, natural o carnal, ve las circunstancias y juzga a Dios según lo que ve. Jacob estaba mirando sus circunstancias. Y muchas veces, mis hermanos, cuando nos fue mal en una situación pasada y de repente vemos otra que se presenta en este momento, nos llegan dudas. ¿Y si vuelve a salir mal otra vez? ¿Y si pasa esto otra vez? ¿Y si llegan las dudas? Bueno, ¿qué es lo que debemos hacer? La fe ahuyenta las dudas del pasado. Otro ejemplo. Jacob entonces estaba preocupado por causa de lo que había ocurrido y tenía muchas dudas de mandar a Benjamín. Nosotros, cuando hayamos tenido alguna situación difícil y que se nos presente otra vez, puede ser que tengamos dudas. Óigame, pregúnteme a mí, chico, que anduve de novio a los 18 años con una chica y que después se fue con mi mejor amigo. ¿Qué ganas tenía yo de tener novia otra vez? No, hombre, me sentí soltero como 15, no, como unos 7, 8 años. No, es que las mujeres son traicioneras, las mujeres no aman, las mujeres no son fieles. Y cada vez que había por ahí un hermano que decía, ándele, mira, ya está aquellita. No, olvídese,
voy a ser soltero toda la vida, yo jamás voy a casar. ¿Qué pasó? Porque tenía una situación que había quedado ahí en el pasado, que había quedado sin resolver y me generaba muchas dudas en el presente. Pero bueno, por el contrario, ¿cómo entonces enfrentamos esa situación del pasado de dudas? ¿Sí? Por medio de la fe que ahuyenta las dudas del pasado. Hay un caso ahí en Marcos capítulo 9, del verso 21 al 24, en donde llega un hombre, ¿verdad?, a llevar a su hijo que está endemoniado, lunático, y el Señor Jesucristo, junto con Pedro, Juan y Jacobo, no había estado allí. Él había estado en el monte de la transfiguración y los restos de los discípulos se habían quedado ahí en el valle. Mientras estaban los discípulos ahí en el valle, habían estado ministrando y entonces empezaron a sanar a algunas de las personas. Llega este papá con este hijo, que ya era un muchacho y que el problema lo tenía desde niño, que estaba endemoniado, que estaba por ahí lunático, se lo llevó a los discípulos y no pudieron sanar a aquel muchacho. Y empieza una trifulca, pues no que muy seguidores de Jesús, no que ustedes sí pueden ayudar a la gente, no que ustedes sí pueden sanar a las personas. Y cuando está ese debate o ese reclamo de parte del papá para con los discípulos, llega el Señor Jesús. ¿Qué es lo que están peleando con ellos? Maestro, traje a mi hijo que es lunático, tiene un demonio, no sé qué le pasa, a veces lo avienta al agua, a veces lo avienta al fuego, y lo traje a tus discípulos para que me ayudaran y no pudo hacer nada, no pudieron hacer nada. Ah, caray, generación incrédula, tráigamelo, y se lo traen, y en el momento en que traen al muchacho ante el Señor Jesús, ¡paz!, cae y se empieza a revolcar. Imagínate la escena. El muchacho empieza a darle aquel ataque, quién sabe, es que era epilepsia, no, un demonio, empieza ahí a contorsionarse. ¿Y qué sería lo inmediato que tendría uno que hacer? Oye, si tú llevas a uno de tus hijos porque le picó una coralillo de ahí de la cocina, ¿sí? Y llegas a urgencias, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Inmediatamente haga la persona que atienda al hijo. Pero el Señor Jesús no atiende al hijo, se pone a platicar con el papá. Oye, mira, está el chavo revolcando. ¿Desde cuándo le ocurre esto? No, pues desde niño. Y que fíjate que muchos no. Mira, la escena es absurda, es rara. Porque el chavo se está revolcando y lo más obvio es que el Señor Jesús corre con el muchacho y lo atienda. Esa es la emergencia. La emergencia es el muchacho, no la plática con el papá. Pero ¿qué pasó? Llega un momento en que el Señor se pone a platicar con el papá, le pregunta desde cuándo le pasó esto y cómo está, y hasta que llega al punto en que le hace ver al papá que el papá ha sido un incrédulo de primera marca. Y entonces el papá exclama y dice en esos versos, Marcos 9, 21 y 24, mira, ve para allá, Marcos 9, 21 y 24. ¿Sí? Dios tenía que arreglar primero al papá antes de arreglar al hijo. Y dice en Marcos 9, 21 al 24, dice así: Jesús preguntó al padre. Mira, el muchacho, dice el verso 20 que el muchacho estaba cayendo en tierra, se revolcaba, echando espumarajos. Pero Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo: desde niño. Y sigue el Señor practicando con el papá. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, dudas. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Podrás, Señor. A veces la formación de un carácter se detiene porque tenemos dudas de que Dios pueda hacer algo con nuestra vida o con las circunstancias que están alrededor de nuestra vida. Y Jesús sigue platicando con él y le dice: si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Tienes dudas, verdad? De que yo lo pueda hacer, de que mis discípulos lo podamos hacer. ¿Tienes dudas? Ok. Y dice el verso 24: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y entonces el Señor Jesús se dirigió al hijo. Primero tenía que componer al papá, que tenía grandes y severas dudas, y no las tendría si el problema había tenido su hijo desde pequeñito. Claro que lo tenía. ¿Con cuántos remedios no habrá tratado y habrá fracasado? Generaba cada vez más dudas. ¿Con cuántos médicos no habría ido y habría quedado frustrado porque nadie resolvió su caso? Llegó lleno de dudas. Y cuando ve que los discípulos fracasan en echar fuera a ese espíritu demoníaco que tenía su hijo, dijo: no, esto ya es irremediable. Tenía dudas. Pero Cristo le dijo: al que cree, todo le es posible.
Mi querido hermano, mi querido chico, vendrán muchas veces situaciones a tu vida en que tengas dudas de que Dios puede hacer algo. Pero déjame decir, la fe ahuyenta las dudas del pasado. El hombre espiritual ve a Dios y juzga las circunstancias de acuerdo con el concepto bíblico que tiene de Dios. Entonces, la formación de un carácter que honra a Dios tiene que ver con que enfrentemos de manera bíblica las dudas cuando se nos presentan. ¿Qué dudas tienes? ¿De qué cosa no quieres seguir adelante? Cuando yo era muchachillo, ni siquiera estaba tan bajito, les contaba a los muchachos que ni siquiera alcanzaba el púlpito. Me ponían a dirigir los coritos. Al hermano se le ocurrió que un muchachito dirigiera los coritos para los niños, entonces me ponían al lado. Me ponían al lado y yo estaba chiquillo, al lado del púlpito para dirigir los coritos en la escuela dominical con los niños. Un mal día, me agarró una gripe de esas que traes la nariz como si la tuvieras como gotera, ¿sí? Y ¿sabes qué? Así me animé a pasar a dirigir. Oye, pero yo sentía que se me estaba escurriendo. Tenía una mano el himnario de los cantos para los niños y en la otra sentía que se me venía aquello, que se me iba saliendo. Y entonces no traía pañuelo. Y ¿sabes qué? Así yo discretamente con el himnario así, el coritario de los niños así agarrado hacia el ladito y cantando, pleno canto, ¿verdad? Grande es mi poderoso Dios, Él reina con poder. Grande es mi poderoso Dios, es Dios supremo. Anda. Ahí. No, espérate. Mi hermano Jonathan, que era el tercero, eso es mayor, después siguió en mi segundo. No, cuando llegué a la casa, ese tipo tenía otro tipo de temperamento. Ya ustedes recordarán. Que agarra un libro y dice: ¡Ey, Sabino! ¡Nada! Si estuviste todo el culto, cuate, ya ni la jalas. No, se burló y se rió y me dio carrilla. ¿Qué pasó? Yo ya no quería dirigir. Y después cuando me querían volver a invitar, decían: no, yo no. El enemigo es tan sutil para provocarnos ciertas aflicciones en nuestro pasado, para que cuando se presente una oportunidad años después, no querramos, tengamos dudas. Pero la fe ahuyenta las dudas del pasado. Segundo, ¿qué nos impide formar también un carácter que honra a Dios cuando se trata de cosas del pasado? La amargura del pasado. No únicamente las dudas, pero también la amargura del pasado. Hay un pasaje ahí en Ruth 1:13 de una mujer llamada Noemí. Decidió ella con su esposo y con sus 2 hijos irse a vivir a otra parte. Basta ya de Durango, vengámonos a Guadalajara. O basta ya de Guadalajara. Bien nos ha estado hablando el Señor: alzaré mis ojos para el norte. ¿De dónde vendrán? No, alzaré mis ojos para el norte. Ok, vámonos para Estados Unidos. Bueno, el chiste es que ellos, por una situación difícil, decidieron cambiar de residencia. Se va Noemí con su esposo, se va con sus 2 hijos y llegan allá a la famosa tierra de Moab, un país vecino. Pues oiga, parece ser que no les va bien para nada. Noemí en aquel lugar pierde a su esposo, se muere, se queda viuda. Sus hijos se casan con 2 chicas de ahí, de Moab, y se mueren los 2. ¿Qué mujeres serían esas moabitas, verdad? ¿Quién sabe? Bueno, ¿sabe qué? Esta se queda nada más en Moab, sola y su alma, y con 2 nueras. Yo creo que a veces no consuela mucho, ¿verdad? Cuando uno ve ese aspecto de esa manera. Ahí está Noemí con sus 2 nueras, decide: pues me regreso a mi país. Se fue con familia buscando una oportunidad de mejorar. Regresa toda dolida, toda amargada,
viuda, sin hijos. Oiga, perder un esposo es algo pesado. Bueno, algunas personas dirían, no sé, es un favor que Dios me hiciera, ¿no? Pero pero a lo mejor, pues sí, si tienes una relación preciosa, perder tu esposo sería algo complicado. Pero perder 2 hijos es algo terrible, difícil, tremendo. Yo les contaba hace 3 años que falleció mi hermano, precisamente Jonathan, el que y después era pastor de jóvenes y ya los jóvenes le hacen cosas ahí. Bueno, ha sido muy difícil para mi mami el hecho de superar el detalle de la pérdida de su hijo. Gracias a Dios, después de 3 años hablamos y ya no lloramos. Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno en consolarnos. Perder un hijo es algo brutal, algo difícil. Y entonces Noemí regresa a su país con una amargura profunda. Mira Ruth 1:13. Dice: ¿habéis vosotras de esperarlos? Estaba hablando Noemí con sus 2 nueras. ¿Habéis vosotras de esperar a que yo tuviera hijos? Y aparte de que crecieran, ¿habrían de quedarse ustedes sin casar por amor de ellos? Y les dice: no, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Algo que nos inhibe de formar un carácter que honre a Dios y que tiene que ver con el pasado es cuando alguien nos ha hecho daño, que tenemos amargura. La amargura, hermanos, es terrible. La amargura es como tomarse uno un veneno esperando que se muera el otro. ¿Sí? A veces estamos tan mal con una persona y tenemos tanto enojo contra ella, y la amargura que tenemos contra esa persona, el resentimiento que tenemos contra esa persona, es como si uno se estuviera tomándose un veneno esperando que aquel cayera muerto, ¿no? Otra vez vuelvo a decir, ahí mi estribillo: el hombre sin relación con Dios, natural o carnal, ve las circunstancias y juzga a Dios según lo que ve. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué permitiste que me hicieran esto? Y hay amargura. Pero entonces, ¿cuál es la solución para que no nos detengamos en la formación de un carácter que honre a Dios? Con este asunto del pasado, el amor y el perdón ahuyentan la amargura del pasado. No hay mejor cosa, no hay antídoto, no hay medicina que sea útil y efectiva. Hay paliativos, hay paliativos, finja demencia, olvídese o haga otra cosa, no. Paliativos, pero después vuelve aquello. Lo que Dios tiene como medicamento es amor y perdón. Y tenemos el claro ejemplo de José, que el hombre espiritual ve a Dios y juzga las circunstancias de acuerdo al concepto bíblico que tenga de Dios. Ahí tenemos a José, que lo habían tratado de la patada. Tenía razones para ser un amargado de primera, y dice la palabra de Dios que aun cuando tuvo en sus manos la facultad de tomar venganza, porque estaba en poder y estaba en autoridad, no permite que la amargura del pasado le impida seguir creciendo en su liderazgo espiritual y en la formación de su carácter cristiano. Y dice Génesis capítulo 45, ¿verdad? Ahí tenemos la historia en Génesis 45. No podía ya contenerse, 45:1, José delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: hagan salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer a sus hermanos. Y entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y le dice José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? ¡Ah! ¡Choc! ¡Oh! Se quedaron callados. Sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Y nota, entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. La mejor cura de la amargura es manifestar amor y conceder perdón. Perdonar es lo mejor. Aléjate de esas 2 cosas que son el remedio de Dios y van a ser solamente aspirinas. Te vas a sentir como cuando vas a IMSS y tienes una enfermedad y nada más te dan diclofenaco o qué, nada más, o que ketorolac, nada por eso. ¿Ayudó? No, nada más te entretuvo. Cualquier cosa es paliativo. Hay gente que hasta anda visitando bastante a personas en psicología o es, mira, y está bien, si en un momento quieres ser un psicólogo, no hay problema. Pero déjame decirte algo. Lo que Dios
ha dejado como medicamento efectivo para resolver cuestiones del pasado en relación a la amargura es el amor y el perdón. El amor y el perdón. Acercaos a mí, y ellos se acercaron, les dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. El hombre espiritual ve a Dios y juzga las circunstancias de acuerdo al concepto bíblico que tenga de Dios. ¿Contra quién estás molesto? ¿Contra quién tienes ahí tu corazón dolido? ¿A quién no has perdonado? ¿Quién te ha faltado? El amor y el perdón ahuyentan la amargura del pasado. Tercero, para formar un carácter que honre a Dios, tenemos que enfrentar, pues, no únicamente las dudas del pasado, no únicamente la amargura del pasado, pero muchas veces tenemos que enfrentar la culpa del pasado. Hay cosas en mi vida de las cuales no me siento nada orgulloso, que estuvieron mal, re mal y súper mal y requete contra mal. Muy mal. Judas Iscariote llegó a tener una situación de culpabilidad tan impactante que cuando se lee Mateo 27, del 3 al 5, Mateo 27, encontramos allí los estragos de una culpabilidad. Pero ahí inclusive, ¿verdad?, algunas personas comentaristas mencionando que hasta de corte demoníaco. Mateo capítulo 27, verso 3 al 5, la culpa. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó, se suicidó. La culpa puede ser tan brutal, tan terrible, que puede llegar a influenciarte, a causarte daño a ti mismo. Y hay muchas personas que andan viviendo en este mundo, y aún entre cristianos, con un semblante tan decaído, con un desarrollo de carácter todo truncado, por no arreglar el pasado en relación a la culpa. ¿Y qué pasa? Que cada vez les viene algún detallito de prueba, viajan hacia atrás y dicen: no, Dios me está castigando porque pues hice aquello, o ya me pasó esto porque hice esto otro. Mira, otra vez, el hombre sin relación con Dios, natural o carnal, ve las circunstancias y juzga a Dios según lo que ve. Entonces, ¿qué es el remedio para enfrentar la culpa? La confesión. La confesión a Dios. La confesión que ahuyenta la culpa del pasado. El ejemplo tenemos allí en el hijo pródigo. El hijo pródigo había hecho mal, había tratado de manera equivocada a su padre, había vivido de manera alejada en una provincia donde nadie lo viera, había vivido perdidamente, dice la Escritura. Pero ¿qué ocurre? Volviendo en sí, dice la palabra de Dios, digo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi papá? Yo aquí me estoy muriendo de hambre. Ellos tienen abundancia de pan y aquí yo padeciendo. Me levantaré, voy a ir a mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La culpa había sido terrible en la vida de él, pero allí mismo el Señor Jesús, por medio de la parábola, cuenta la solución. Le dice: el detalle para liberarse de una conciencia atormentada es: confiésaselo a Dios. Y si le hiciste algo a alguien y ese alguien sabe, ve y pídele disculpa, ve, pídele perdón. No hay mejor medicina. Te sientes ligerito, lacio, padre, cuando ya, qué bueno que ya arreglé, qué bueno que ya pedí perdón. Pero no lo hagas si sigues con aquella pesada losa. Y puedes hacer buenas obras y no tener el gozo de hacerlas.
porque te encuentras en una relación como manipuladora con Dios diciendo, voy a hacer algo bueno para que más o menos pese un poquito y compense lo malo que he hecho. Y Dios no quiere que sea así. Dios no quiere que andes tratando de juntar piedritas buenas para que pesen más que las piedritas malas en una sola balanza. Él quiere que confieses, que le pidas perdón, porque el que cubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Así. Que hermano, el pecado es grotesco, es profundo, es terrible, usted no sabe. No, a veces ni lo quiero saber. Uno en la iglesia a veces se escucha cada historia de terror. Pero ahí están los oídos de Dios, tan dispuestos, tan atentos. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Arregla tu pasado. ¿Qué debes? Confiésaselo al Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de alguna maldad. No, de toda maldad. Entonces el hijo pródigo se levantó, fue a su padre y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esa es la escritura, ese pasaje me encanta, que cuando lo vio de lejos el papá corrió y lo abrazó. Oiga, mira qué bonito, anoche abrazando a unos papás, a unos hijos, unos consejeros, a unos chicos. Me dio gusto abrazar al Nelson, a la Ilincilla. Y eso que el Nelson, no, ya en cualquier momento así me levanta fácil. Le digo, bájame, porque van a pensar que estoy hueco. ¿Sí? Pero ¿sabe qué hermoso es cuando una relación puede caminar y desarrollándose un carácter cristiano, arreglando las cosas del pasado? ¿Qué cuentas pendientes tienes atrás? ¿Dudas? ¿Amargura? ¿O culpabilidad? Una conciencia atormentada. El hombre espiritual ve a Dios y juzga las circunstancias de acuerdo con el concepto bíblico de Dios. Ya terminé. Repaso. Si no arreglas el pasado, tú tienes un cierto concepto de Dios. Tu concepto de Dios va a afectar tu relación con Él. Tu concepto de Dios va a afectar tus actitudes. Tus actitudes gobiernan tus relaciones con otras personas. Y tus relaciones con otras personas revelan qué concepto tienes de Dios. Entonces, en resumen, terminando. Mira. Las dudas, cuando se presentan como asuntos del pasado, son un problema de relación con Dios. Te generan desconfianza de Dios. A veces cuando Dios llama a una persona para el ministerio y todas las circunstancias y personas no te metas, mira, pobre los pastores, se mueren ya, ¿sí? Entonces el tipo empieza a tener dudas y empieza a desconfiar de que Dios es fiel. Cuando el problema en el pasado es culpa, el conflicto se desarrolla consigo mismo. La persona está intranquilo consigo mismo. Inclusive no puede aceptar un halago o un asunto. Oye, qué bien jugaste. No, la verdad soy malo en un montón de cosas. Caray. La culpa le hace tener conflicto consigo mismo. Cuando el problema en el pasado es amargura, su problema es con otros y por eso tiene malas relaciones. Y déjame decirte, no nada más las tiene con la persona que se la debe. Con el tiempo va teniendo malas relaciones con los demás, aún con los que no se la deben. Porque la amargura se extiende, contamina. En este esquema del pasado, ¿quién quiere vivir con conflicto consigo mismo, con desconfianza de Dios, con malas relaciones? Pero hay cientos de personas que ese es su estilo de vida y están aquí en la iglesia, muchas veces. Pero mira aquí lo que Dios está ofreciendo. Que para las dudas debes de creerle a Dios.
al tener fe en Dios, ¿qué vas a tener? No desconfianza de Dios, sino paz de Dios y paz con Dios. Que para la situación de evadir o más bien sanar la situación de culpa, debes de confesar. Y entonces, ¿qué vas a tener? Paz contigo mismo, estoy tranquilo. Y para la situación de haber tenido amargura con otros, entonces ofreces amor y perdón y empiezas a tener paz con otros. Si eso no se arregla en relación al pasado, te va a ser muy difícil formar un carácter que honre a Dios. Arregla el pasado. ¿Para qué andar cargando bultos innecesariamente? Aquel señor traía una carga enorme, ahí había ido caminando hacia su pueblo, la época antigua, traía un bulto pesadísimo y a lo lejos vio un señor de esos que traían una carreta tirada con un caballo, de esos carretones que les llaman a más de 2 ruedas, no de 4, de 2. Y se atreve así con cierta duda por el bulto que traía, pero se atreve a pedir raíz. Y el carretón se para. No, el hombre se siente súper agradecido. Ahí como batallando con la carga sobre sus hombros, ¿sí? Tiene por allí la pesada carga. ¿Sí? ¿No hay nada aquí que se quiebre? Ok. Imagínense. Ahí anda. Y ahí va el hombre. Se para el carretón. Y luego el hombre sube con dificultad aquel carretón. Su situación va a mejorar. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Vámonos! Y arranca el carretón. Y ahí va avanzando el carretón. Y el del carretón lo ve que sigue con los bultos ahí cargados. Dice, oiga, póngalos allá a un lado. Ahí viene suficiente espacio, viene en el carretón. Póngalos a un lado. Ande, no, señor, ya con que me haya subido a su carreta, pobre esos animales. Así vamos bien. Oiga, por favor, en serio, quítese eso y póngalo allá a un lado. No, señor, pobre esos animales. Mire tanto favor que usted me hizo. Sí. Aquí voy bien. Oiga, qué ridículo, no se ríe de ese ejemplo. Casi lo normal cuando nos da rayo. Eso no es el cel, es un 40. Ay, qué bien. ¿Cómo vamos? ¿Ya no llegamos? Es lo natural. Pero sabe que hay muchos cristianos que están todavía así. Son salvos. Tienen a Cristo en su corazón. Y ahí van camino al cielo, pero así. Con un pasado de dudas, con un pasado de amargura, con un pasado de culpabilidad. Y el Señor les dice, deja la carga. No, Señor, ya con que me haya salvado, ya con eso es suficiente. Ya con que llegue al cielo, ya con eso voy por bien servido. No. La invitación de Dios es que deje las cosas. Quiere que desarrolle su carácter, que le honre a Él. No, al revés, está ahí. Hasta el Señor pone las cosas en su lugar. Mira, no hay un hilo negro en relación a la formación y el desarrollo de un carácter cristiano. En relación al pasado solamente son estas 3 cosas. ¿Estás guerreando con dudas por aspectos anteriores? Ten fe en el Señor. ¿Estás teniendo amargura porque te hicieron algo injustamente? Arréglalo con Dios. Ofrece perdón, ofrece amor. ¿Estás teniendo una conciencia atormentada porque hiciste algo que hasta es innombrable? Confiésaselo, Señor. No le pongas impedimentos a la formación de un carácter santo, útil para la gloria de Dios. Inclina tu cabecita y cierra tus ojos. Ya terminamos. Hemos visto a lo largo de este fin de semana
la necesidad de desarrollar un carácter que honre a Dios. Miren, solo son los principios de Dios y su palabra, que están al alcance tuyo. Si hay cuestiones del pasado, arréglalas. Y yo te invito, tú le digas a Dios esta mañana: Señor, efectivamente, para mí ha sido un lastre, para mí ha sido una carga pesadísima. Sé que soy salvo, sé que voy en el carretón, pero para mí ha sido una carga bien pesada, ya sea las dudas, ya sea la amargura, o ya sea una conciencia culpable. Arréglalo con Dios, háblalo con Dios en este momento. Señor, perdóname por no tener fe, perdóname por tener dudas. Señor, perdóname porque le he dado tanto lugar a la amargura. Señor, perdóname porque te desobedecí, tengo esta conciencia tan atormentada. Ten misericordia de mí. Díselo ahí en tu corazón. Al corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Él levanta del polvo al desvalido. Él perdona, Él restaura, Él anima y te permitirá seguir desarrollando un carácter que le honre a Él. ¿Tienes alguna bronca con el pasado? ¿De alguna de estas tres áreas? Solamente te pido que levantes tu mano y la bajes. Me gustaría nada más orar por ti, que Dios te ayude, que arregles tu pasado. Algo te impide, Dios te bendiga, baja tu mano. ¿Alguna otra persona? Dios te bendiga, baja tu mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, baja tu mano. Dios te bendiga, baja tu mano. ¿Alguien más? Dios te bendiga, acá al frente. Dios bendiga, allá atrás. Dios le bendiga, baja su mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios le bendiga, mi hermano. Gracias, Padre, porque nos permites que el pasado no sea un impedimento, sino inclusive un recordatorio de lo bueno, misericordioso y fantástico que eres tú. Ayúdanos, Señor, que cuando vayamos al pasado, más que nada, recordemos la gracia, recordemos la benevolencia, recordemos, Señor, tu paternidad. Así ha sido con nosotros muchas veces. Oro por cada uno de mis hermanos que levantaron su mano, necesitados de tu dirección, de tu gracia, de tu amor, de tu fortaleza, para resolver cuestiones del pasado. Guíalos, ayúdalos, sosténgalos, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Dios les guarde. Bien, voy a